y hoy quiero hablar contigo como si estuviéramos tomando un café en una mesa tranquila. No quiero que me escuches como a una conferencia médica llena de términos complicados. Quiero que sientas que este espacio es un lugar seguro donde podemos conversar de un tema que muchos hombres prefieren callar, pero que en realidad toca la vida de casi todos en algún momento: la masturbación y su relación con la salud de la próstata. A lo largo de mis más de 20 años como médica he visto de todo. Hombres fuertes que llegan a la consulta con una voz temblorosa para hacerme una pregunta que llevaban años guardando. Jóvenes confundidos por lo que escucharon entre bromas de amigos. Adultos que cargan culpas heredadas de creencias antiguas. Y también hombres mayores que llegan tarde con síntomas ya avanzados simplemente porque nunca se atrevieron a hablar del tema. Quiero que entiendas algo desde el principio. No hay nada vergonzoso en preguntarse qué efectos tiene la masturbación en tu cuerpo. No hay nada extraño en querer saber si hacerlo todos los días puede dañar tu próstata o si al contrario puede protegerla. El verdadero problema no es la masturbación. El verdadero problema es el silencio, la falta de información clara y honesta. La próstata, aunque sea una glándula muy pequeña, tiene un papel enorme en tu bienestar. Es parte de tu vida sexual, de tu capacidad reproductiva y de tu calidad de vida en general. Cuando estás sana, casi ni piensas en ella, pero cuando empieza a dar problemas puede cambiarlo todo, desde la forma en que orinas hasta la forma en que vives tu intimidad. Por eso quiero invitarte a que me acompañes en este recorrido. No vamos a hablar de prohibiciones ni de culpas, tampoco vamos a vender falsas promesas. Vamos a hablar con claridad, con respeto y con la confianza que merece un tema tan íntimo. Al final de este viaje, tendrás herramientas prácticas para entender mejor a tu cuerpo, para reconocer señales de alerta y para cuidar de tu próstata con equilibrio. Así que quédate conmigo. Abramos juntos este diálogo que durante demasiado tiempo estuvo marcado por el silencio. Antes de hablar de lo que la masturbación puede hacer o no hacer por tu salud, quiero que nos detengamos un momento a entender qué es exactamente la próstata. Imagina una pequeña nuez escondida justo debajo de tu vejiga. Ese es su tamaño y su forma. Puede parecer insignificante, pero su función es enorme. La próstata participa en la producción del líquido seminal, ese fluido que protege y alimenta a los espermatozoides. Cada vez que eyaculas, la próstata se contrae para liberar parte de ese líquido. En otras palabras, sin ella, la reproducción sería imposible, pero su papel no termina ahí. La próstata también influye en la calidad de tu vida sexual, y cuando empieza a dar señales de problemas, afecta algo tan básico como la forma en que orinas. Los hombres suelen ignorarla hasta que da molestias. Sin embargo, con los años, la próstata puede convertirse en la fuente de varios trastornos. Los más comunes son tres. Uno, la inflamación, también llamada prostatitis, que provoca dolor, ardor al orinar y pesadez en la zona pélvica. 2, la hiperplasia prostática benigna, un agrandamiento progresivo que comprime la uretra y dificulta el paso de la orina. Y 3, el cáncer de próstata, que es una de las principales causas de muerte por cáncer en hombres a nivel mundial. Lo preocupante es que muchas veces los síntomas iniciales son tan leves que los hombres los pasan por alto. Se levantan varias veces en la noche para ir al baño y piensan que es porque bebieron mucha agua. Sienten un chorro más débil y creen que es algo normal de la edad. Pero detrás de esas señales pequeñas puede haber un problema en crecimiento. Por eso insisto en que conocer a tu próstata no es un tema opcional, es una parte esencial de tu salud como hombre. Y aquí es donde entra la pregunta que muchos me hacen: si la masturbación puede ayudar a mantenerla sana o si por el contrario puede dañarla. Para responder eso, necesitamos derribar algunos mitos y mirar lo que la ciencia nos dice de verdad. Ahora que ya entendemos qué es la próstata y por qué merece tanta atención, hablemos de un tema que está rodeado de mitos: la masturbación. Desde hace generaciones los hombres han escuchado frases que se repiten como verdades absolutas, pero que en realidad no tienen ningún sustento científico. Algunos me dicen en consulta: doctora, desde joven escuché que masturbarme me iba a dejar débil, que iba a gastar mi energía vital o incluso que podía causarme ceguera. Otros recuerdan que en su adolescencia les hicieron sentir que era un pecado, que solo los muchachos lo hacían y que un hombre adulto debía dejarlo atrás. Estas creencias no solo generan culpa, también siembran miedo y vergüenza.
En el otro extremo están quienes defienden la masturbación como una especie de medicina mágica. Creen que hacerlo todos los días protege la próstata, la mantiene limpia y evita enfermedades. Y aunque hay algo de cierto en la idea de que la eyaculación regular puede tener beneficios, tampoco podemos presentarla como una cura milagrosa. La ciencia en los últimos años se ha dedicado a estudiar este tema con más seriedad, y lo que nos muestra es que la realidad no está en los extremos. Masturbarse no es un veneno que destruye al hombre, pero tampoco es una solución universal para todos los problemas de la próstata. Como ocurre con casi todo en salud, la clave está en el equilibrio. Cada cuerpo es diferente. Un joven de 20 años puede tolerar una frecuencia alta sin mayores consecuencias. En cambio, un hombre de 50 o 60 años con una próstata más sensible podría experimentar molestias si lo hace con la misma intensidad. Además, la masturbación no ocurre en el vacío, está conectada con el estado emocional, con el estilo de vida y con la forma en que cada hombre maneja su sexualidad. Lo que sí es cierto es que el silencio alimenta los mitos. Al no hablar del tema con médicos ni con personas de confianza, muchos hombres se quedan atrapados entre la culpa y la confusión. Algunos se privan por completo pensando que así cuidan su cuerpo y terminan con problemas de salud. Otros se exceden creyendo que así se protegen y caen en patrones compulsivos que también les pasan factura. La realidad es sencilla pero poderosa. La masturbación no es ni mala ni perfecta. Es un comportamiento natural común a casi todos los hombres en distintas etapas de la vida. Lo que determina si su impacto es positivo o negativo es la manera en que se practica, la frecuencia y el contexto personal. En los próximos minutos quiero mostrarte no solo los beneficios que puede aportar cuando se integra con equilibrio, sino también los riesgos cuando se convierte en un exceso, porque solo conociendo ambas caras de la moneda podrás tomar decisiones conscientes para tu bienestar. Quiero que hablemos ahora de la cara positiva, de lo que la ciencia y la experiencia clínica muestran como beneficios cuando la masturbación se practica con equilibrio, porque sí existen efectos favorables y vale la pena conocerlos. El primero es el vaciado regular de la próstata. Cada vez que eyaculas, la glándula se contrae y expulsa parte del líquido seminal que produce. Este proceso ayuda a que no se acumulen secreciones durante demasiado tiempo. Algunos estudios sugieren que este vaciado frecuente puede reducir el riesgo de inflamaciones y también favorecer la eliminación de sustancias potencialmente dañinas. En otras palabras, mantener un ritmo razonable de eyaculaciones puede ser como una especie de limpieza natural de la glándula. El segundo beneficio tiene que ver con el estrés. Vivimos en un mundo acelerado lleno de presiones laborales, preocupaciones económicas y tensiones familiares. La masturbación, al igual que la actividad sexual en general, produce endorfinas y dopamina, sustancias que generan placer y bienestar. Muchos hombres me cuentan que después de masturbarse duermen mejor, sienten menos ansiedad y pueden relajarse. Y en efecto, está comprobado que la eyaculación puede mejorar la calidad del sueño y reducir el insomnio ocasional. Un tercer aspecto interesante es la posible protección frente al cáncer de próstata. Investigaciones realizadas en grandes poblaciones de hombres han mostrado que quienes eyaculan con regularidad, ya sea por relaciones sexuales o masturbación, presentan una ligera reducción en el riesgo de desarrollar cáncer prostático. La explicación es simple: al mantener un flujo constante de secreciones, disminuye la acumulación de compuestos que podrían dañar las células de la glándula. Aunque no podemos decir que sea un método de prevención absoluta, sí aparece como un factor protector adicional. Además de lo físico, hay beneficios en el plano personal. La masturbación puede ser una herramienta de autoconocimiento. Permite descubrir qué estimulación resulta placentera, cómo responde el cuerpo y cuáles son los límites individuales. Cuando un hombre se conoce mejor a sí mismo, puede comunicarse con mayor claridad en la intimidad de pareja y vivir su sexualidad con más confianza. Otro beneficio es que en determinados contextos puede ayudar a mantener la función eréctil. Al mantener la circulación sanguínea activa en la zona pélvica, se favorece la oxigenación de los tejidos y se ejercitan los músculos implicados en la erección. Por último, quiero mencionar algo que a veces se pasa por alto. La masturbación es una práctica accesible, libre de riesgos de transmisión de infecciones y sin necesidad de pareja. En momentos de soledad o en etapas en que no hay vida sexual activa, puede convertirse en una manera sana de canalizar la energía sexual sin poner en riesgo la salud.
Lo importante es no ver la masturbación como un medicamento ni como una obligación. Es un recurso natural que, bien manejado, puede contribuir a tu equilibrio físico y emocional. Hasta aquí hemos visto los beneficios posibles de la masturbación cuando se practica con equilibrio, pero como ocurre con todo en la vida, el exceso trae consecuencias. Y quiero hablarte de ellas con total claridad porque muchos hombres llegan a mi consulta sin darse cuenta de que su propio hábito se ha convertido en una fuente de problemas. El primer riesgo es el agotamiento físico. Aunque la eyaculación libera tensión y genera placer cuando se repite varias veces al día, de manera compulsiva el cuerpo empieza a resentirse. Aparece el cansancio acumulado, la falta de concentración, la disminución del rendimiento laboral y una sensación de fatiga que no siempre se relaciona con la causa real. El segundo riesgo es el dolor prostático. Algunos pacientes me describen una sensación de pesadez en la zona baja del abdomen, ardor al orinar o molestias al sentarse. Estos síntomas se deben a la sobreestimulación de la glándula que termina irritada por la falta de descanso. En casos más prolongados, incluso puede aparecer una prostatitis crónica difícil de tratar y con gran impacto en la calidad de vida. El tercer problema es la disminución del deseo sexual en relaciones reales. Cuando la masturbación diaria se convierte en una rutina obsesiva, el hombre puede perder interés en la intimidad con su pareja. He escuchado frases como, doctora, me resulta más fácil estar solo que compartir con mi esposa, y lo que comienza como una práctica privada termina afectando la vida de pareja, creando distanciamiento emocional y conflictos. También debemos hablar de la parte psicológica. El exceso suele estar vinculado a emociones no resueltas, ansiedad, aburrimiento, soledad. Al usar la masturbación como válvula de escape, se crea un círculo vicioso. El alivio es inmediato, pero pasajero. Después aparece la culpa, la sensación de vacío y la necesidad de repetir el acto. Con el tiempo este patrón puede favorecer la baja autoestima, la ansiedad crónica e incluso síntomas depresivos. Otro riesgo es que el exceso puede enmascarar señales importantes de la próstata. Algunos hombres sienten molestias después de eyacular, pero creen que es solo consecuencia de la frecuencia. Lo atribuyen al cansancio y dejan pasar los síntomas. Sin embargo, detrás puede haber un agrandamiento prostático o una inflamación que requiere atención médica. Retrasar la consulta por vergüenza o confusión solo agrava el problema. No podemos olvidar las repercusiones sociales. Cuando la masturbación diaria se vuelve prioritaria por encima de las relaciones personales o familiares, el hombre empieza a aislarse. Prefiere quedarse en casa, evita encuentros sociales y reduce la comunicación con su pareja. Poco a poco se construye una muralla invisible que los separa de los demás. Este aislamiento no solo duele en lo emocional, también erosiona los vínculos más importantes de la vida. Finalmente, quiero hablar de un riesgo silencioso: la dependencia. Cuando un hombre siente que no puede pasar un día sin masturbarse, cuando la práctica se convierte en una obligación más que en una elección, estamos frente a un patrón de adicción. Y como toda adicción, limita la libertad y roba energía que podría dedicarse a proyectos, relaciones o actividades que nutren de verdad. Quiero que quede claro, no todos los hombres que se masturban a diario sufrirán estas consecuencias. Cada organismo responde de forma distinta. Pero sí es cierto que el exceso sostenido en el tiempo multiplica los riesgos y abre la puerta a problemas físicos, emocionales y sociales que se pudieron evitar. Por eso mi mensaje es simple: la masturbación en exceso no es un detalle menor, es una señal de alerta que merece atención. Reconocerlo a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida equilibrada y una vida atrapada en el cansancio, el aislamiento y la culpa. Quiero compartir contigo una historia real que refleja lo que muchos hombres viven en silencio. Para proteger su identidad lo llamaré Javier. Tenía 48 años cuando llegó a mi consulta. A simple vista era un hombre fuerte, trabajador, querido por su familia, pero detrás de esa imagen había una preocupación que lo acompañaba desde hacía meses. Se sentó frente a mí con gesto nervioso y después de un largo silencio me dijo con voz baja: doctora, necesito preguntarle algo que me da mucha vergüenza. Me masturbo todos los días desde que era joven. Últimamente siento molestias y no sé si este hábito tiene que ver. Lo escuché con calma y le respondí que no había nada vergonzoso en hablar del tema. Le pedí que me contara más. Entonces me confesó que llevaba más de 30 años con la costumbre de masturbarse a diario, casi siempre antes de dormir, como una rutina para relajarse.
Nunca lo había compartido con nadie, ni siquiera con su esposa. En el último año había notado cambios. Su chorro de orina era más débil, sentía ardor al terminar y debía levantarse varias veces en la noche para ir al baño. También se sentía más cansado por las mañanas, como si el descanso no fuera suficiente. Le realicé un examen físico y pedí estudios complementarios, un análisis de antígeno prostático específico y una ecografía. Los resultados mostraron una hiperplasia prostática benigna en etapa inicial. La próstata estaba más grande de lo esperado para su edad, aunque no había señales de cáncer. Cuando le expliqué el diagnóstico, Javier se quedó en silencio. Luego suspiró y me dijo: siempre pensé que masturbarme tanto era algo malo, pero nunca me atreví a preguntar. Ahora no sé si esto que me pasa es por eso. Le respondí con sinceridad. Le dije que su hábito no era el único responsable, pero que la frecuencia excesiva sumada a la falta de chequeos y al estrés de su vida diaria había hecho su próstata más vulnerable. No le prohibí masturbarse. Al contrario, le propuse reducir la frecuencia a 3 o 4 veces por semana, prestar atención a las señales de su cuerpo, cuidar su alimentación, hacer ejercicio y venir a controles regulares. También lo animé a hablar con su esposa. Le expliqué que la sexualidad compartida podía ser un espacio de complicidad en lugar de un motivo de distancia. Unos meses después volvió a la consulta con otra cara. Me contó que había empezado a caminar cada mañana, que había bajado algunos kilos y que ya no necesitaba levantarse tantas veces en la noche. Lo más importante, había encontrado el valor de hablar con su esposa. Juntos estaban redescubriendo la intimidad. Con una sonrisa me dijo: lo que más me ha cambiado no es solo lo físico, es que ya no me siento culpable. Entendí que la masturbación no es un enemigo, pero tampoco debe ser mi refugio diario. La historia de Javier resume la experiencia de muchos hombres, décadas de silencio, síntomas ignorados y la creencia de que hablar de sexualidad es un tabú. Pero también muestra que cuando se rompe el silencio y se busca ayuda, la transformación es posible. Llegó el momento más útil de nuestra conversación. Hasta ahora hemos hablado de los beneficios, de los riesgos y de la historia de Javier, pero lo que seguramente te interesa es saber qué puedes hacer tú en tu día a día para cuidar tu próstata y vivir tu sexualidad con equilibrio. Quiero darte recomendaciones concretas fáciles de aplicar y sin fórmulas mágicas. La primera herramienta es escuchar a tu cuerpo. Parece sencillo, pero muchos hombres lo olvidan. Si después de masturbarte sientes ardor al orinar, dolor en la parte baja del abdomen o una sensación de pesadez en la pelvis, tu próstata está enviando señales. No ignores esos mensajes. El cuerpo siempre habla antes de que aparezcan los problemas graves. Una buena práctica es llevar un pequeño registro durante 2 semanas. Anota la frecuencia de la masturbación, cómo te sientes después y si notas algún síntoma. Ese simple ejercicio te dará una visión clara de cómo responde tu cuerpo. La segunda recomendación es encontrar la frecuencia adecuada según tu edad y estilo de vida. No existe una cifra universal. Un joven de 20 años puede tolerar una práctica casi diaria sin consecuencias negativas, siempre que no interfiera con sus estudios o su vida social. Entre los 40 y los 50 años conviene moderar el ritmo, por ejemplo, 3 a 5 veces por semana, prestando atención a cualquier molestia prostática. Y en mayores de 60 años, lo ideal es espaciar un poco más, complementando con actividad física, buena alimentación y controles médicos regulares. La tercera clave es integrar la masturbación dentro de una sexualidad más amplia. No la veas como la única vía de placer ni como una rutina automática. La sexualidad también incluye la intimidad en pareja, las caricias, los besos, las conversaciones afectivas y los juegos eróticos. Cuando conviertes la masturbación en una experiencia consciente, cuidando el entorno y prestando atención a tus sensaciones, disminuye el riesgo de caer en patrones compulsivos. La cuarta recomendación es reforzar la salud prostática con hábitos complementarios. La masturbación por sí sola no garantiza nada. Necesitas sumar ejercicio físico regular que mejora la circulación en la zona pélvica. Caminar, nadar o practicar yoga son actividades excelentes. En la alimentación incluye tomate, aguacate, semillas de calabaza y pescado rico en omega 3. Estos alimentos tienen propiedades antiinflamatorias y protectoras para la próstata. Mantén también una buena hidratación bebiendo suficiente agua para eliminar toxinas y mantener la orina clara. La quinta recomendación es perder el miedo a consultar al médico. Sé que no es fácil,
Muchos hombres sienten vergüenza de hablar de masturbación en una consulta, pero créeme, los médicos escuchamos estas preguntas todo el tiempo y nunca juzgamos. Al contrario, valoramos la sinceridad porque permite prevenir complicaciones. Antes de la cita puedes preparar 3 preguntas básicas. ¿Mi frecuencia es adecuada para mi edad? ¿Qué exámenes debo realizarme? ¿Y qué hábitos puedo mejorar para cuidar mi próstata? La sexta clave es cuidar el equilibrio emocional. Muchos hombres recurren a la masturbación diaria no por deseo real, sino por ansiedad, aburrimiento o soledad. Aquí, la solución no está en prohibirse el acto, sino en enriquecer la vida emocional. Dedicar tiempo a hobbies, practicar meditación o compartir más momentos con seres queridos reduce la necesidad de buscar alivio inmediato en la masturbación. Finalmente, la séptima recomendación transforma la masturbación en un aliado, no en un enemigo. Practícala con moderación como parte de un estilo de vida equilibrado. Puede ayudarte a reducir el riesgo de cáncer de próstata, mejorar tu sueño y conocerte mejor. Pero recuerda siempre la palabra clave equilibrio. Con estas herramientas tendrás un camino claro para cuidar tu salud prostática sin miedo, sin culpa y con una visión más consciente de tu cuerpo. Hasta ahora hemos hablado del cuerpo de la próstata y de la biología, pero no podemos olvidar que la masturbación también tiene un impacto en lo emocional y en lo social, porque no somos solo órganos y funciones, somos personas con sentimientos, relaciones y una historia cargada de creencias. En el plano emocional, la masturbación puede ser una fuente de alivio cuando se vive sin culpa y con equilibrio. Muchos hombres me cuentan que les ayuda a liberar tensión, a mejorar su ánimo o a conciliar el sueño. Sin embargo, cuando el hábito se acompaña de silencio y vergüenza, las emociones cambian de color. He escuchado frases como siento que soy débil porque no puedo dejarlo, o me da miedo que mi pareja piense que ya no la deseo. Estas palabras reflejan heridas profundas que no tienen que ver con el acto en sí, sino con la manera en que la sociedad lo juzga. En la relación de pareja, el silencio puede ser más dañino que el propio hábito. Cuando un hombre esconde su costumbre, la otra persona puede interpretarlo como rechazo o falta de deseo. Eso genera distancia y desconfianza. Por el contrario, cuando se habla con sinceridad, la masturbación puede integrarse de manera natural, ya sea como un espacio personal o como un complemento en la vida sexual compartida. Lo importante es que deje de ser un secreto y se convierta en parte de un diálogo honesto. En el plano social aún arrastramos muchos mitos. A los hombres se les enseñó que masturbarse era pecado o señal de debilidad. Esa carga cultural hace que millones guarden silencio y nunca consulten a un médico. El resultado son diagnósticos tardíos, tratamientos más complejos y sobre todo un sufrimiento innecesario. Necesitamos romper ese muro, hablar de sexualidad masculina sin burla, sin vergüenza y con naturalidad. Solo así podremos cuidar mejor nuestra salud y la de quienes nos rodean. Llegamos al final de este recorrido juntos. Hemos hablado de la próstata, de los mitos, de los beneficios, de los riesgos de la historia de Javier y de las soluciones prácticas. Pero lo más importante ahora no es lo que yo te conté, sino lo que tú decidas hacer con esta información. Quiero que te lleves un mensaje claro: la masturbación no es tu enemiga ni tu salvadora, es simplemente un hábito humano natural que puede ser parte de tu vida de manera saludable si lo vives con equilibrio. El verdadero problema nunca fue el acto en sí, sino el silencio, la culpa y la falta de información que lo rodean. Tu próstata es pequeña, del tamaño de una nuez, pero el impacto que tiene en tu calidad de vida es inmenso. Cuidarla significa escucharte, reconocer señales de alerta y tomar decisiones conscientes. Significa también atreverte a hablar con tu médico sin miedo y con tu pareja sin vergüenza. No estás condenado por tus hábitos pasados. Siempre puedes empezar de nuevo. Puedes reducir la frecuencia si tu cuerpo lo pide, puedes sumar ejercicio y alimentación saludable, puedes pedir ayuda cuando lo necesites. Cada paso cuenta, por pequeño que sea. Imagina cómo quieres vivir tus 60, 70 u 80 años. ¿Quieres noches tranquilas, energía para disfrutar de tu vida y confianza en tu sexualidad? Eso no depende de la suerte, depende de lo que elijas hoy. Romper el silencio es el primer paso. La información es tu aliada, el equilibrio es tu guía y el cuidado consciente es tu mejor herramienta. Yo estaré aquí para recordarte que tu salud no se reduce a una glándula ni a un hábito.
Tu salud es todo lo que eres tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tus relaciones. Cuídalos con la misma ternura con la que cuidarías a alguien que amas. Hoy es un buen día para empezar.